Bayo Marín es uno de los grandes ilustradores españoles de los años 30 y 40. Desgraciadamente, después de su muerte en el año 53, pasó al más absoluto de los olvidos. Y casualmente en el año 91 me hice con una serie de objetos suyos, de ilustraciones, y mi curiosidad pues se puso en marcha y me propuse, entre otras cosas, recuperar su memoria y de alguna manera también su biografía, que permanecía oculta en el pasado. Son muchas las anécdotas que podría contar del rodaje de esta película. Pero quizá lo que más me ha seducido ha sido la circunstancia de conocer a uno, o quizá a su discípulo más aventajado, a Luis Germán. Luis Germán, que en estos momentos tiene 92 años, fue cámara de guerra en la Guerra Civil y me ha contado una serie de experiencias precisamente de la guerra tremendas y también humorísticas, que de alguna manera me han llevado a iniciar un segundo documental que de alguna manera complementará esta historia, este mundo de Bayo Marín. El título es Luis Germán entre líneas y precisamente hoy vamos a empezar a montar la película. Bayo Marín, Trazos de aire, obtuvo hace 2 años en el Festival Internacional de Huesca una mención especial en el apartado de los olvidados. Precisamente es un gran olvidado y espero que con este documental conozcáis un poco y os apasionéis por su vida como yo me he apasionado con él.